En la parashá de esta semana, Parshas Kedoshim, sean santos, esa es la traducción de la palabra Kedoshim, la Torá trae un versículo fundamental e importantísimo. De entre todas las mitzvot, 51 mitzvot, hay una que es fundamental. Ve'ahavta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin entrar en los detalles y desmenuzar el versículo, qué significa el amor en el corazón, cómo te puedo mandar a amar a alguien, como vamos a ver en un minuto, y tampoco entrar en kamoja, qué significa como a ti mismo. Sin entrar en estos detalles, este versículo encierra una idea muy interesante y muy importante y extremadamente práctica para cada uno de nosotros en el día a día. Para entender esta idea, el versículo aparentemente es bastante claro. Hay que amar al prójimo como uno ama a uno mismo. Esto es lo que está escrito. Rashi, el comentarista principal de la Torá, Rabbi Shlomo Yitzhak, que vivió en Francia año 1100, sin embargo, elige comentar y explicar este versículo. Aparentemente, el versículo no necesita explicación, pero Rashi trae un comentario. Y Rashi solamente trae comentarios cuando el versículo tiene algún problema, alguna dificultad de comprensión, y por lo tanto Rashi resuelve estas dificultades y nos explica el versículo con su comentario. ¿Qué explica Rashi sobre este comentario, sobre este versículo? Rashi dice, Rabbi Akiva decía, Rabbi Akiva vivió años 150 aproximadamente de la era común. Rabbi Akiva decía, Ze klal godel batoira. Traducción literal, esta es una gran regla de la Torá. Klal es una regla, godel es grande. Esto es una gran regla de la Torá. Esto es lo que explica Rashi. Ahora bien, de vuelta, ¿cuál es el problema con la comprensión del versículo? ¿Y cuál es la solución que Rashi provee para entender este versículo? ¿Y por qué además tiene que traer el nombre de quien dijo esto? ¿Qué resuelve esto? Cuando Rashi cita una enseñanza de nuestros sabios para explicar el versículo, solamente cita el nombre del autor de la enseñanza cuando el nombre mismo tiene una enseñanza en sí y es útil y necesario para entender el versículo en sí. Si no, Rashi directamente cita la enseñanza de nuestros sabios sin decir quién la escribió o quién la dijo. Entonces aquí tenemos de vuelta, Rabbi Akiva dijo, y una explicación de un versículo que aparentemente no es necesario explicar, que es una gran regla de la Torá. Y la idea es así, cuando uno lee este versículo, surge inmediatamente un problema. Claramente este versículo está hablando de la relación entre el hombre y su prójimo, y la Torá está diciendo, andá y amá a tu prójimo. Si es así, ¿para qué es necesario que la Torá diga que no se puede robar, que no se puede odiar, que no se puede hacer hurto tampoco, que no se puede vengarse, que no se puede guardar bronca? Cuando la Torá dice en forma clara, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues ya todos los otros versículos no son necesarios. Están de más. A través de que la persona ama a su prójimo, automáticamente no lo va a odiar, automáticamente no va a vengarse, no va a guardar bronca, no va a robar, etc., porque uno tiene amor por el prójimo. Y vas. Ese amor es como uno mismo, uno no le gusta que le roben, uno no le gusta que lo odien y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué es necesario este versículo? Ve'ahavta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o para qué son necesarios los otros. Rashi explica, Ze klal godel batoira. Este versículo es una gran regla de la Torá. La palabra klal no solamente significa regla, sino que significa una cuestión general. Y como toda cuestión general, incluye muchos detalles. Y no solamente es una cuestión general, amar al prójimo como a uno mismo, los detalles que incluye son los mencionados anteriormente y cualquier cuestión en la relación entre el hombre y su prójimo. No robar, no guardar bronca, no vengarse, etcétera, etcétera. Por eso son necesarios los otros versículos, son los detalles incluidos en la regla de amar al prójimo. Y el hecho de que cada uno de estos versículos en la relación entre el hombre y su prójimo no están escritos inmediatamente después o antes de esta regla, esto lo entendemos fácilmente, por eso se llama una gran regla, klal godel. La idea de que es una gran regla indica que es una regla general que incluye muchísimos detalles que no necesariamente están todos escritos uno al lado del otro, sino que están esparcidos, por así decir, por toda la Torá. Con esto entendimos para qué es necesario este versículo y los otros versículos. Uno es la regla general y los otros son los detalles esparcidos por toda la Torá. ¿Por qué Rashi trajo el nombre de Rabbi Akiva? Porque esto es para resolver otro problema. ¿Cómo yo,
puede mandar, o como Dios, mejor dicho, puede mandar a un ser humano a sentir algo en el corazón por otro ser humano. Dios nos puede ordenar a través de una mitzvah a hacer algo. Quiero que vayas y hagas esta cosa, que en Pesach comas matzah, que en Sukkot se esté sentado en una sukkah, y así sucesivamente, que hagas una acción determinada. Pero un sentimiento en el corazón es imposible mandar, quiero que me ames, quiero que ames a tu prójimo. No tiene ningún sentido. Lo amo, y no lo amo, no lo amo. Y la idea, por eso es Rashi trae Rabbi Akiva, el nombre de Rabbi Akiva. Una de las tantas frases, montones y montones de frases de Rabbi Akiva, era Haviv en Israel Shinikru Bonim Lamaken. Dichosos y queridos son el pueblo judío por Dios, que se llaman Bonim, hijos para Dios. Y la idea es que si todos somos hijos de Dios, pues entonces somos hermanos. Cuando nosotros meditemos en esta frase de Rabbi Akiva, por eso Rashi trae el nombre del autor de esta es una regla general importante en la Torá, porque esto nos ayuda a entender cómo llegamos en la práctica a amar a nuestro prójimo, cómo es el método para sentir este sentimiento en el corazón a través de ser conscientes de que todos somos hermanos en la práctica. Y lo normal y natural entre hermanos es el amor. Esto va a hacer surgir ese amor y sentir ese amor al prójimo en el corazón. Simplemente para terminar, dicen nuestros sabios que el segundo templo fue destruido por sinas hinam, odio infundado, porque las personas tenían odio infundado entre ellos. Automáticamente, a través de anular la causa que llevó a la destrucción del segundo templo, vamos a poder ver la construcción del tercer templo. ¿Cómo anulamos y vamos al otro extremo del odio infundado? Avas hinam, amor infundado. Cuando practiquemos y sintamos el amor al prójimo sin ninguna razón, simplemente porque es el prójimo, esto va a hacer que rápidamente se reconstruya el tercer templo en Jerusalén con Mashiach, nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días.